Queridísimo Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Pues aquí y contento, bueno, obviamente no contento por la ausencia de los colegas, pero contento por esta charla que semanalmente tenemos y bueno, también muy interesado en esto que decía Fernando Buenabad, ¿no? En esta disputa por la narrativa, como se dice, ¿no? Por esta versión de cómo contar los hechos desde una perspectiva distinta, social, radical, un periodismo imaginativo, creativo, cómo dar la batalla, ¿no? A esta tremenda derecha que sabe muy bien que se trata, como ellos mismos lo dicen, Julio, de una guerra cultural. Así es, Víctor, con todo esto que nos dijo, realmente me parece muy interesante lo que nos dice Fernando Buenabad, entre otras cosas, de ir aprendiendo, entendiendo y difundiendo lo que son las luchas sociales que vienen desde abajo, las huelgas de trabajadores, es decir, se necesita un movimiento sindical fuerte, auténtico, sin líderes charros del pasado, pero tampoco líderes charros del presente, que por más que aquí me quieran decir que Pedro Aces y que Napoleón Gómez son la reencarnación proletaria, no sé cuántas cosas, a mí me produce repulsa el escuchar los alegatos de presunto sacrificio obrero. Es decir, se necesita eso, las luchas campesinas, las luchas contra las empresas extractivistas que se están dando a lo largo y ancho del país. Pero Víctor, ahora yo soy el que te estoy robando el tiempo. ¿De qué No, quieres por hablar? favor. Víctor, Bueno, ¿de qué no? creo Sí. que hay varios temas, Julio. Uno de ellos es sin duda la guerra en Sinaloa, ¿no? Y creo que esto nos remite a esta realidad de cómo hay diferentes expresiones tristes, lamentables, de guerras, de distintas guerras en este momento en el mundo, ¿no? Los conflictos que son mucho más mediáticos y causan un mayor impacto, pues son el genocidio en Gaza, y son también la situación grave del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero hay otros muchos conflictos en el África subsahariana y hay también expresiones de verdadera guerra en nuestro continente y en nuestro país. El saldo de esta guerra en Sinaloa pues es muy doloroso, ¿no? Más de 350 personas asesinadas, no sabemos cuántas desaparecidas y la incertidumbre social, además de lo que dicen los empresarios de haber perdido ya 18,000 millones de pesos, que bueno, parece una cifra muy alta, pero ellos dicen que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con la actividad industrial, en fin. Y algo que es muy grave y que no se percibe también, pues es el tema, ya lo decía yo, de esta incertidumbre, pero también lo que ha ocurrido con el trabajo en las escuelas, ¿no? En la propia Universidad Autónoma de Sinaloa. Y algo que está presente, pues desde hace muchos años en Sinaloa, es el tema de la degradación social, Julio. Un tema que está relacionado con que históricamente los poderes criminales como el narcotráfico, pues capturaron a la economía de Sinaloa en muchos ámbitos y también capturaron al poder político. De tal modo que la estrategia que hoy se plantea, la única posibilidad de que sea diferente a la estrategia planteada por Felipe Calderón en Michoacán y Ciudad Juárez, por ejemplo, con la llegada de decenas de miles de soldados, ahora de la fuerza de la Guardia Nacional, en 94,000 en estos momentos, pues bueno, la única diferencia es que realmente con labores de inteligencia se busque desmontar esta red de complicidades existentes entre el poder político, el poder empresarial y el poder criminal en Sinaloa, que lamentablemente es un ejemplo histórico de la vinculación de estos poderes. Pero lo que se ha dicho es que la estrategia va encaminada a los decomisos, como vimos este decomiso espectacular, histórico, y que afecta al crimen organizado, según la versión oficial, en 8,000 millones de pesos, con más de 1 tonelada, ¿no? de fentanilo en pastillas. Pero hay que ir mucho más allá, insisto, ¿no? Tampoco basta con la captura
de posibles focos generadores de violencia, como dice el propio García Harfuch, si esos focos generadores de violencia no pertenecen claramente a esta red. Está muy bien, vamos a golpear a lo que pueden considerarse pues, las huestes, las fuerzas del sicariato, pero ¿qué ocurre con los otros ámbitos? Creo que es un reto y es un reto clave al inicio de ese sexenio. Por otra parte, pues bueno, volver a una pregunta fundamental. ¿A qué sectores políticos, económicos, a qué grupos de interés a nivel nacional y a nivel internacional conviene esta situación que se da en Sinaloa después de esta captura, secuestro, de esta pugna que llega a un momento culminante entre los hijos del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, Julio? Sí, Víctor, pues son muchos los ingredientes que ahí se combinan, em, pero pues hay muchos, muchos otros temas. ¿De qué Sí, otro punto nos quieres hablar, Víctor Ronquillo, por favor? bueno, creo que tenemos que habituarnos a lo que está ocurriendo en la frontera y Ujú. reconocer en estos momentos ya un nombre de una persona que es determinante, ¿no? Este zar fronterizo, que es Tom Ham, Ujú. esta persona que es el personaje que será emblemático de la lucha de Trump, entre comillas, de su guerra en contra de los migrantes, ¿no? Este personaje estuvo recientemente en Texas y reconoció lo que Greg Abbott, el gobernador de Texas, ha planteado como una estrategia feroz en contra de los migrantes, una verdadera guerra en la frontera que consta de dos elementos, Julio, que yo quiero resaltar. El elemento de la militarización de la frontera, no solamente con la presencia de la Guardia Nacional abrumadora, sino con la implementación de recursos de alta tecnología de guerra, como ha ocurrido en otras regiones fronterizas en otros momentos desde la década de los años 80. Y el otro elemento, pues es lo que veremos quizá, es el terrorismo de Estado, prácticas brutales para la deportación masiva que anuncia Trump. Esa deportación masiva que tendrá un carácter espectacular y que amenaza a más de 11 millones de personas en Estados Unidos que viven en condición migratoria eh, difícil, ¿no? Que son trabajadores que pagan impuestos, pero que sus derechos no son plenamente reconocidos y que ahora temen lo que puede ocurrir. Pero ante eso, me parece que hay acciones muy importantes que ya se realizan por muchas organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y que han buscado pues de inmediato la asesoría de abogados, asociaciones que han trabajado a favor de los derechos a una vida digna de muchos migrantes y que en ocasiones en México no reconocemos esa importante labor de acción social y política. Por otra parte, hay otro elemento que vale la pena mencionar, y sí, es evidente que el gobierno mexicano se ha tomado las cosas en serio. Mañana hay una reunión de distintos consulados de Estados Unidos en México, de todos los titulares de los consulados en Ujú. distintas ciudades de Estados Unidos, con la propia Claudia Sheinbaum, me parece, y con Ramón de la Fuente. Entonces, creo que hay una acción que se ha tomado en cuenta y sobre todo también se está previendo el regreso, y aquí sí hay que hacerlo ver la dimensión de lo que puede ser el regreso de los migrantes a nuestro país y la atención que requieren ellos. Obviamente no se puede deportar a 11 millones de personas. Es muy difícil, el costo económico sería muy alto, el despliegue de las Fuerzas Armadas, del propio ejército con el que amenaza Jeff Hahn, pero por otro lado sí se puede deportar y es una acción masiva también, enormemente espectacular, como gusta al gobierno de Trump o las acciones políticas de Trump, a 1,8 a 1,8 millones de personas, casi 2 millones, que son las personas que tienen ya una sentencia
de deportación, que ya están esperando a ser deportados y que por distintas razones eso no se ha dado. Hay también, y esto también yo lo quiero resaltar, más de 100 organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil de América y de Estados Unidos también se han pronunciado y han mandado una carta muy importante a la propia Claudia Sheinbaum, a Ramón de la Fuente y a Rosa Isela Rodríguez, donde básicamente pues el derecho que se expone es el derecho a migrar, el derecho al asilo de muchas otras personas, el derecho al libre tránsito en México, y se oponen a la imposición de acciones políticas como fue el Quédate en México o esta estrategia terrible perpetrada durante el gobierno de Trump como un acto criminal verdaderamente de separar a las familias a modo de disuasión. Esto puede ocurrir. Y bueno, creo que ante eso también, por último, quiero decir, el tema económico, Julio, es muy importante, ¿no? Ayer estuvo en el Instituto de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Estudios Económicos, Raúl Hinojosa, profesor investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, y él hablaba del déficit a la economía de Estados Unidos, pero me parece que con enorme claridad planteaba la alternativa de establecer una auténtica negociación con la participación de distintos países en cuanto al derecho laboral que tienen estas personas y cómo eso, a la larga, en los próximos años, va a repercutir en un mayor incremento de impuestos en Estados Unidos y en un fortalecimiento de su economía. Como ocurre con la derecha, lo que está pasando es que la derecha tiene incluso cortas miras en términos de los beneficios económicos. Esta acción que pretende Trump es una acción que puede costar 968 millones de dólares. Eso no lo va a detener, sin duda, ¿no? Pero es un contraste muy fuerte, ¿no? Entre lo que puede pasar en una negociación de derecho laboral y la realidad que plantea Trump como parte de esta guerra cultural de la que estamos involucrados en este ejercicio periodístico, en este espacio, Julio. Víctor, pues muchas gracias por todas estas reflexiones y estos comentarios. Yo aprovecho para preguntarte cómo viste, qué piensas de la reunión ayer de la presidenta Sheinbaum con los familiares de los 43. Nueva ruta, se dice que puede explorarse una nueva ruta. ¿Qué piensas, Víctor? Mira, a mí me parece que es alentadora esta reunión. Es alentadora, lo reconocen los propios familiares, lo reconoce Claudia Sheinbaum, y me parece que el gran reto sigue siendo pues el ejército, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Hay una exigencia evidente no solamente por los padres de los desaparecidos, sino por los sectores que conformamos una exigencia de justicia y verdad en relación a este caso, en donde pues se tiene que señalar cómo distintos integrantes de las Fuerzas Armadas participaron de manera protagónica en esta desaparición, cómo estos integrantes de las Fuerzas Armadas, de los cuales ya hay detenidos, por supuesto, pero cómo estos integrantes de las Fuerzas Armadas estaban involucrados de manera directa con el tráfico de, en ese entonces, heroína a Estados Unidos. Este es el móvil del crimen, al parecer. Uno vuelve a preguntarse si Claudia Sheinbaum tendrá la visión política de exigir verdad y justicia y además colocar en esa acción de verdad y justicia a quienes puedan llevar adelante investigaciones y ese esclarecimiento de los hechos hasta sus últimas consecuencias. No hay que olvidar, por otro lado, cómo lamentablemente la presencia del ejército en Guerrero ha sido una presencia que ha sido determinante en cuanto a la exclusión social, en cuanto a la generación de la violencia, y que hoy en día esa presencia sigue manifiesta y sigue siendo
un actor político también en Guerrero, pero de cualquier manera es alentador que se haya llevado a cabo esta reunión y es alentador lo que Claudia Sheinbaum esta mañana pues mencionó, que había sido una buena reunión y la voluntad de pues conocer el paradero de los 43 desaparecidos y pues también llegar a las últimas consecuencias en cuanto a una posible responsabilidad o muchas responsabilidades penales en relación a este caso, Julio. Ojalá y así sea. Bueno, pues Víctor, muchas gracias por esta posibilidad de platicar en solitario en esta ocasión, pero creo que fluye hasta bastante bien en el que se pueda expresar lo que se desea en un solo bloque. Ya iremos viendo, pero por lo pronto, Víctor, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Muchas gracias por esta ocasión. No, muchas gracias, Julio. Y bueno, lo que pasa es que se me olvidó el nombre de la película que quería recomendar, pero es una película muy interesante. Se llama Siempre habrá futuro. Es una película italiana, está en la Cineteca Nacional y es muy interesante porque, mira, al final de cuentas, creo que nos sumamos a los feminismos por eso, porque nosotros también somos víctimas del autoritarismo, del patriarcado, y en ocasiones nuestra presencia en estas movilizaciones se cuestiona, pero somos tan desposeídos, somos tan marginados, somos tan víctimas como ellas, sin duda. Y esta película es una gran lección histórica de lo que pasó cuando las primeras elecciones políticas en Italia, está en la Cineteca y tiene la virtud de ser filmada en blanco y negro por una directora que ahora sé que no tengo aquí el apunte, pero una directora joven italiana y es una película de verdad maravillosa, parte del melodrama para entrar de lleno al tema político, ¿no? Una lección de estilo también para todos aquellos que queremos contar historias de esta realidad que vivimos, Julio. Muy bien, Víctor, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Por esta ocasión, muchas gracias, Víctor Ronquillo. Estamos, gracias. Gracias. Hasta luego.